Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más. Aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un nuevo mensaje, esperando que sea de bendición para su vida. En esta ocasión hemos titulado el tema El Rey te pedirá cuentas. Y la lectura que estaremos tocando se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, del verso 11 en adelante. Dice la palabra así: parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de que recibió el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también serás sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Esta es la palabra que vamos a estar tocando en esta hora, esperando que sea de bendición para su vida. Espero que preste mucha atención y que el Señor le pueda ministrar a través de esta palabra. Vamos a ir tocando cada verso para que tengamos entendimiento de qué el Señor está hablando acá. Lo primero que vamos a decir en el verso 11 es que dice la palabra: oyendo ellos estas cosas. ¿Cuáles cosas estaban oyendo ellos? Bueno, si vamos al verso 10 anterior a la parábola, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, estas son las cosas que ellos habían escuchado: que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. También Jesús les quiere dejar claro lo que se venía pronto. Si vemos claramente, después de que termina la parábola, Él va a entrar a Jerusalén y el pueblo de Jerusalén le va a recibir en lo que le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces Él quería preparar a sus discípulos para lo que se venía, pues sabía que venían cosas difíciles y que ellos tenían un poco errado los acontecimientos a cómo iban a suceder. Entonces Él quería dejarlo claro, y a través de esta mina
de esta parábola de las minas, quiere establecer lo que acontecerá. Dice, por cuanto estaba cerca Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ellos pensaban que Jesús iba a entrar a Jerusalén y que a él iba a tomar el dominio de Jerusalén, que él iba a ser rey en ese momento. Aunque ya les había dicho previamente lo que se venía sobre él, ellos no habían comprendido lo que el Señor les quería comunicar respecto a sí mismo, cómo le tocaría sufrir. Ya Jesús se los había dicho, pero dice que ellos no entendían. Y eso lo vamos a ver ahí mismo en el capítulo 18 de Lucas, del verso 31 al verso 34. Preste mucha atención a esto. Dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Y dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Qué importante, dice que esta palabra les era encubierta a ellos. O sea, no era el tiempo para que ellos comprendieran las escrituras. Para que usted entienda que hay muchas veces que la gente, hay mucha escritura que le es oculta, que no la logra comprender. Pero bueno, no es el tema en este momento. Lo que quería enfocarles es que aquí ya Jesús les había dicho previamente lo que se venía. Pero ellos no habían entendido eso. Entonces dice, porque la palabra a ellos les era encubierta, que Él tomaría el control. Ellos esperaban que Él tomaría el control sobre Israel y establecería el reino inmediatamente. Vemos que Él necesitaba dejar en claro este asunto, ya que vemos que después de contar la parábola se venía esa entrada. Pronto la multitud de Jerusalén gritaría a Jesús y dirían frases como en el verso 38 ahí de Lucas 19. Escuche lo que la multitud le gritaría: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso era lo que la multitud le iba a gritar. Pero ya Jesús quería establecerle a sus discípulos lo que iba a acontecer. Entonces es muy importante que usted preste atención a lo que le vamos a comentar sobre las minas. Es ahí, en esas circunstancias, en que Jesús cuenta esta parábola. Antes de que los discípulos vieran esa algarabía de la gente gritando, Hosana, bendito el que viene. Porque esa gente pensaba también que Jesús iba a tomar posesión y ya ellos iban a salir de la opresión romana. Y entonces vamos a ir al verso 12, dice: un hombre noble. Eso inicia la parábola, dice un hombre noble. Ahora quiero que usted comprenda qué quiere decir un hombre noble. Un hombre noble quería decir un hombre distinguido, un hombre que pertenecía a la realeza. Quiere decir que él era de una estirpe de realeza, de rey. Dice que tendría que ir lejos a recibir el reino y volver. Vamos a leer el verso. Dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso quiere decir que ese noble luego volvería con los derechos legales para gobernar.
Pero en el verso 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Preste mucha atención aquí, porque dice que llamó a 10 y les dio 10 minas. Eso quiere decir que cada uno de ellos recibió una mina. Entonces él pone en sus manos, en manos de sus siervos, todas sus posesiones. Y se va en un viaje y dice, voy a ir a recibir un reino. En otras palabras, voy a ir a recibir esa autoridad para gobernar sobre todos y volver. No inmediatamente como los discípulos esperaban, sino que después acontecería esto. Y por eso en Lucas capítulo 10, 19 dice de la siguiente manera. Escuche lo que dice este versículo muy atentamente. Dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso quiere decir que Dios nos dio la potestad de hollar sobre el enemigo. Él nos dio esa potestad, Él puso todo su dominio, sus cosas en nuestras manos y fue a un reino a tomar posesión, a ser coronado rey para volver y reinar. Y les da una orden a estos siervos suyos. Les dice, negociad entre tanto que vuelvo. O sea, él va a ir a tomar el reino, pero volverá. Quiero que entienda que dice que cada uno recibió una mina. Esa mina representa al Espíritu Santo, el cual Él depositó en cada creyente, el cual ha de producir fruto en cada uno de nosotros. Ahora preste atención, no todas las personas de aquel pueblo iban a producir algo. Él no le dijo a la gente de la ciudad, yo voy a irme lejos y cuando vuelva todos denme en cuenta. No, Él no dijo eso. Él llamó a 10 de sus siervos y a ellos les dio sus bienes para que produjeran ganancia. Ellos tenían la responsabilidad de mirar o procurar de que todo marchara bien entre tanto él volvía. Ahora preste atención al verso 14. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así es el mundo. El mundo no quiere que el Señor venga y vuelva y reine sobre ellos. Dice que la gente de aquel lugar le aborrecía y no querían que Él regresara nunca. A ellos no les parecía la política que éste traería consigo mismo. A ellos no les parecía el gobierno que este hombre, este rey, volvería y traería cuando volviere de ser coronado como rey. Ellos le envían una embajada cuando él se va y le dice, no te molestes en volver. Así está el mundo hoy en día. El mundo no quiere que Jesús vuelva. El mundo no quiere que Dios establezca su reino en este mundo perdido y corrompido, lleno de maldad y de pecado. No queremos nada de tu política, no nos interesa tus estándares morales. A este mundo no le importa si a Dios le parece o no le parece que 2 hombres o 2 mujeres se casen. A este mundo no le importa si al Señor le parece o no le parece que una mujer aborte a su hijo en su propio vientre. Ellos quieren vivir su vida a su manera y no quieren someterse a este reino. Ellos están dispuestos a vivir como les da la gana y viven felices así y no quieren saber nada de este rey que ha de volver.
Ellos dicen, a nosotros nos gusta hacer lo que nos da la gana. Es una frase muy popular hoy en día. Dice la gente, haz lo que te haga feliz. No le des cuentas a nadie. Pero un día el rey volverá. Vamos a ver el verso 15, que dice de la siguiente manera: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. Aquí vemos que este rey vuelve con toda la autoridad que fue a recibir. Y lo primero que hace es que llama a los suyos, a aquellos en los cuales había depositado sus bienes, sobre los cuales había puesto sus intereses. Y llama al primero y le dice en el verso 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Su señor lo felicita y le dice, buen siervo, vas a gobernar sobre 10 ciudades. Él ya empieza a establecer ese reino, el cual iba a regir sobre las naciones. Y le dice que él, por ser un siervo fiel, va a gobernar con él y lo pone sobre 10 ciudades. Ese reino en breve será establecido y este siervo prudente va a ser parte de su gobierno. Dice la palabra en el verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Pero preste mucha atención al siguiente verso. Verso 20 dice, vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Vemos que este tercer siervo había recibido la misma cantidad que el primero y el segundo, una mina. Y esto en el creyente representa el Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor que Él no da el Espíritu por medida. Entonces ningún creyente va a tener la excusa delante de Dios de decir no pude producir nada, Señor. Él dijo, sé que eres severo y que pides fruto. Usted tiene que entender como creyente que Dios un día le pedirá cuentas de qué está haciendo usted con lo que Él depositó en usted. Él no aceptará excusas. Vemos el verso 22 que dice, entonces Él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Verso 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Él recibe el juicio por su propia lengua. Además, él no tenía excusas porque él tenía todo lo necesario para poder dar fruto. En el verso 24 dice él, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es una parte muy triste del verso. Pero hay otra parte en el verso 27 para todos aquellos que no quieren que el Señor gobierne sobre sus vidas.
Dice la palabra, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí vemos el final de todos aquellos que se levantan contra el Señor, contra su gobierno, los que se levantan contra su ley, los que no les parece su estilo de gobernar. Ellos tendrán sus partes, su recompensa también. Ahora quiero ir brevemente a Lucas capítulo 13, del verso 6 al verso 9. Dice esto, escuche, preste mucha atención. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que no inutilice la tierra. Entonces él respondió y dijo: Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, córtala después. Dios es paciente con nosotros y nos da tiempo para que produzcamos fruto, pero a veces llega el tiempo de dar ese fruto y no encuentra nada en nuestra vida. Qué terrible será que Dios nos corte para que no inutilicemos su viña, su obra, su tierra. Quiero ir a otro verso en Marcos capítulo 11, verso del 12 al 14, dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, también tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí la palabra nos da una fuerte enseñanza respecto a la fe, pero también nos enseña que no hay excusa para no tener fruto en todo tiempo. Qué terrible esa higuera que el creador del universo, el que hizo todas las cosas, vino en un tiempo determinado a buscar fruto en ella, pero dice que solamente halló hojas. Es muy triste cuando la gente solo es como esa higuera llena de hojas, porque las hojas representan la apariencia, representan lo que cubre la vergüenza de la persona, su pecado, su hipocresía. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, vamos a ir brevemente, capítulo 3, verso 7, que dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos que las hojas de higuera representan lo que cubre nuestra maldad, lo que cubre nuestro pecado, en otras palabras, nuestra apariencia. Y aquí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Acaso solo estamos adornados de apariencia, pero no tenemos fruto? ¿Cuál es el fruto que el Señor está buscando? Son almas. Pues Dios llama a todo siervo a que predique el evangelio y que produzca frutos para el reino.
El interés de Dios es que las almas sean salvas. Y Dios desea que usted predique la palabra. Id y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Acaso vivimos una vida la cual no produce ningún fruto? Solamente aparentamos ante los demás usando palabras trilladas. Por ejemplo, el creyente muchas veces en la iglesia usa palabras como santo, siervo, alaba, bendito, pero solo son palabras. Hay fruto en su vida, hay fruto en nuestra vida, estamos dando fruto, ya que Dios depositó en nosotros su Espíritu Santo, el cual es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Un día ese rey volverá y pedirá cuentas a cada uno. ¿O qué hay dentro de usted? En lugar del fruto, lo que usted está dando es amargura, envidia, celos, rencores hacia alguien. Dice su palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice de la siguiente manera, preste mucha atención: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos a nosotros mismos, pues segaremos lo que estamos sembrando, y ahí se verá si estamos dando fruto o no. Voy a leer una cita más en Mateo capítulo 3, verso 10, que dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios realmente está esperando recibir fruto de usted. No espere usted que un día usted se presente delante de Dios con las manos vacías y decir: no tengo nada que ofrecer. Si usted es creyente, Dios le pedirá cuentas. ¿Qué hizo usted con la mina que yo le di? ¿Qué hizo usted con mi espíritu, el cual deposité en usted? Recordemos que dijo la parábola en el verso 27, 19, 27, que dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Entonces, para terminar, quiero leer Apocalipsis 21, verso 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces todos aquellos que no querían que el Señor gobernase sobre ellos, vemos el fin que van a tener. Pero es muy importante ver en esta lista que el primero que menciona es los cobardes. Y recordamos las palabras de aquel hombre al cual el Señor le pidió cuentas. Y lo primero que dijo es: tuve temor de no poder producir nada. Los cobardes. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás produciendo? Pero no quiero desalentar a nadie, pues dice la palabra en el verso 7 ahí, Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Con esto terminamos este mensaje, esperando que haya sido de bendición para su vida. Quiero que entienda que un día usted estará delante de aquel rey que volverá, y él espera que usted que haya producido algo productivo con lo que él hizo. En este momento, si hay personas que nunca han aceptado al Señor, quiero invitarlos
hacer esta oración brevemente. Dígale: Señor Jesús, yo sé que pronto volverás. Reconozco que soy pecador. Reconozco que viniste y moriste en la cruz por mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir una vida como te agrada. En el nombre de Jesús, Padre, borra todo mi pecado. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje, esperando que sea de bendición. Quiero pedirle que lo comparta en Facebook para bendición de otras personas. Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga.